Hola, soy Enrique César Pérez Duño Robledo. Soy profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En este vídeo, en el presente vídeo, te voy a explicar las reglas técnicas para la presentación de un trabajo de investigación. Niceto Alcalá Zamora, que aparte de su gran protagonismo en la vida política española, pues fue un gran jurista y sobre todo destacó como uno de nuestros mejores oradores. Escribió un libro precisamente sobre oratoria jurídica española y en él dice que es difícil a veces ponerse de acuerdo y discernir sobre cuáles son los méritos de un buen discurso jurídico, pero que en cambio resulta muy fácil determinar cuál es el principal defecto de un mal discurso jurídico. Y ese principal defecto no es otro que la improvisación. Todo discurso jurídico tiene que tener una adecuada preparación. El gran jurista y profesor Valentín Escribano Medina, cuando realiza talleres de habilidades de comunicación, suele citar la retórica de Cicerón, que fue libro de estudio para la formación de los juristas durante siglos. Al hablar de la preparación del discurso, Cicerón decía que es importante que el orador entrene 4 fases previas a la presentación de su discurso. La primera es la inventio. La inventio es la tormenta de ideas, ese momento en el que tienes que ser creativo. Así que coge papel y bolígrafo y apunta todas las ideas posibles que te van a caber en tu intervención, en tu discurso. La segunda parte es la dispositio, la organización, la estructura. Los grandes discursos tienen una buena estructura. Hay que ser ordenado. Y ordenado porque la intervención tiene que tener una primera parte de introducción donde se tienen que ver tus valores, por los cuales tú estás ahí, y los valores también del contenido. Un consejo es que cuando hables de tus valores, trates de que todo lo tuyo suene a nuevo. Por ejemplo, imagínate que estás en la vista de un juicio y tienes que plantearle al juez un argumento que el juez está cansado de escuchar. Bueno, pues es conveniente en este caso vestirlo de nuevo. Tienes que decirle al juez, señoría, probablemente alguien con un caso parecido al mío ha hecho la misma alusión al mismo artículo de la ley. Pero hoy es diferente, señoría. Bueno, y de repente, ¿qué ocurre? Pues que esto hace que el juez despierte la atención sobre ti y quiera saber la diferencia que hay en lo que tú cuentas que no le hayan contado antes. La intervención tiene que tener luego una segunda parte de desarrollo, también ordenada, con argumentos sólidos, con citas, con datos, jurisprudencia y de una manera ordenada, pues hasta llegar a la conclusión. Y precisamente en la conclusión, que sería la última parte de la intervención, pues hay que aprender a resumir de manera apropiada las ideas más importantes, tus aportaciones y los resultados de la investigación. La tercera fase de Cicerón es la elocutio, el tiempo para construir de manera brillante la belleza de la intervención. Luego, la cuarta es la memoria, memoria para entrenar el discurso una y otra vez. Ojo, no para aprendértelo como un papagayo, sino para hacer tuya la intervención, para sentir que es tuya, que te la crees, que la has interiorizado. Bien, y una vez que
que ya ha superado, ¿no?, estas 4 fases previas a la ejecución del discurso que explicaba Cicerón, pues ya solo quedaría presentar el trabajo. El candidato debe tener presente también las siguientes reglas a la hora de presentar su trabajo. La primera regla, bien, la primera debe ser la claridad expositiva. Ya Cicerón en su retórica decía que el tratamiento jurídico de cualquier asunto romano era fundamental plantearlo con la máxima claridad y precisión. Y esto enlaza con las exigencias del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico debe ser, por tanto, claro. La segunda regla es que la presentación debe ser concisa. Quien escucha la presentación de un trabajo de investigación, lo mismo que los magistrados, cuando escuchan la posición de un abogado o de un fiscal, pues agradecen mucho el que se realice una síntesis lo más breve posible de lo que se está exponiendo, evitando exposiciones farragosas que lo único que hacen es cansar a un tribunal, pues ya sea el tribunal en un juicio o el tribunal de un TFG, un TFM, una tesis, conviene recordar aquí la célebre frase de Baltasar Gracián, que decía que más valen quintas esencias, es decir, síntesis, que fárragos. Bien, la tercera regla es la precisión. No solo tienes que ser claro y conciso, sino que también preciso. Es decir, ir al núcleo de los problemas, resaltar aquellos aspectos más importantes de tu investigación. A veces los investigadores, los doctorandos, ¿no?, incurren en el error que afecta a la concisión y a la precisión de hacer un resumen de lo que ya han escrito en la obra, y esto pues ya lo conoce el tribunal. Sobre esto se tiene que ser brevísimo, se tiene que hacer simplemente pues una alusión a un esquema de lo que nos ha servido los puntos estudiados. Pero con esta regla de la precisión, lo que importa también es ver qué aportaciones hay, cuáles son los aspectos más importantes de la labor realizada, los resultados de la investigación, las aportaciones del trabajo, ¿no? Lo contrario de la precisión es cuando queda todo difuso, cuando no vas al grano. Por tanto, tienes que dejar muy claro qué es lo que tú has aportado. La cuarta regla es que hay que pensar antes que hablar. Así evitaremos pues, el desorden, ¿no?, en nuestra exposición, errores y omisiones importantes. La quinta regla es que no se deben interrumpir las ideas o las frases. Y además, estas deben de estar bien construidas. Es muy importante una buena construcción del lenguaje. Las frases siempre completas, verbo, sujeto y predicado. La sexta regla es que hay que tener cuidado con la velocidad, cuidado con el volumen, con el ritmo. Es importante que se te entienda bien y que te sigan adecuadamente. Aprende a disfrutar también de los silencios, porque el silencio te permite pensar, te permite respirar e invita a los oyentes a que trabajen sobre el contenido que tú le estás mandando, y trata también de variar los tonos para que la intervención pues no resulte monótona. La séptima regla trata de mirar a tu público, buscar la complicidad en la mirada de la otra persona, ¿no? Y trata de, además, acompañar tu exposición pues, con gestos libres. El último consejo que te quiero dar en este vídeo es sobre un aspecto psicológico que le preocupa mucho a los alumnos. Y me estoy refiriendo al miedo escénico. ¿Cómo luchar contra ese miedo? Bien, hay que partir de la base
de que el miedo es un sentimiento natural y no tiene por qué ser tan malo, porque detrás del miedo está la tensión, también está la responsabilidad. Aquí lo importante, la clave es dejarte acompañar por el miedo. Lo primero, como hemos indicado al principio, al citar a Alcalá Zamora, es estar bien preparado. Cuanto más domines del tema, más seguro estarás. Tienes que estar convencido de tu trabajo. Además de este consejo, que como ya he indicado es básico, Valentín Escribano propone otros trucos que considero pueden ser también de utilidad. Como por ejemplo, está la técnica del espejo. En el espejo, pues yo tengo un público que realmente soy yo mismo. Y es un ejercicio en el que tengo que tratar de ir encontrándome y gustándome cada vez más, hasta el punto incluso de llegar a emocionarme con mi propio discurso, que como digo, me estoy diciendo yo a mí mismo. Un derivado de esta técnica pues, puede ser combatir el miedo a través del amor y el cuidado a las palabras. En la medida en que voy disfrutando de las palabras que salen de mi boca, porque las he cuidado y las he dicho en voz alta, pues lo normal es que también vayas perdiendo el miedo. Otra técnica es pensar que estás teniendo ya el miedo, para sentirte familiarizado con él. Y luego, pues cuando te enfrentas al público, pues realmente te das cuenta de que no es para tanto. También en algunos casos puede ayudarte también a liberarte del miedo, escupir aquello que sabes que te puede atrapar. Pues puedes empezar, por ejemplo, reconociendo tus miedos y limitaciones al tribunal, y esto pues también te ayudará bastante a liberarte y perder el miedo. Y otro truco que también funciona muy bien para luchar contra la incertidumbre es utilizar evidencias. Por ejemplo, puedes repartir o enseñar al principio de tu intervención un documento, un libro, una fotografía, un objeto que son evidencias, ¿no? Y mientras pues estás repartiendo, estás enseñando esas evidencias, lo normal es que si es algo que el tribunal pues no ha tenido, pues lo comienza a ojear. Y en ese momento, cuando el tribunal está conectando con esas evidencias, pues es muy posible que te entre una gran relajación y que pierdas el miedo. Porque claro, el miedo muchas veces está ante la incertidumbre, pero con las evidencias lo que hay es certidumbre. Bien, estos consejos y estas pautas de actuación para quitar el miedo escénico dependen en su utilización de la propia psicología del investigador o la investigadora. Por tanto, cada uno, pues, de acuerdo con su carácter, debe elegir aquel o aquellos métodos pues, que mejor se adecúen a sus circunstancias psicológicas.